Buenos días, hermanos, qué alegre volver a estar en la casa, aunque casi no me ven y algunos ni siquiera me conocen, pero sí, yo formo parte de casa de CCA y Casa de Paz. Hemos estado casados por muchísimos años, como ya ni sé, como 20 años. Desde que yo vine a Costa Rica, es el lugar en donde yo me congregaba y bueno, qué decir, ¿verdad? Aquí estamos. Y hoy traigo para hablar con ustedes de un personaje que yo sé que muchos conocen, porque no es un personaje ajeno a lo que se conoce de la Biblia. Hay algunos que son como un poco más extraños, pero este personaje no. Este personaje realmente es muy, pero muy conocido. Así es que yo les quiero pedir que pongamos atención. Creo que cuando uno se para aquí al frente, lo primero que le pide al Señor no es que le salga bonito, porque qué importa que fuera feo. Lo que le pide al Señor es que traiga uno la palabra que la iglesia necesita. Que a través de todo lo que nosotros podamos traer, los que nos paramos aquí, cada uno de ustedes reciba la palabra rema, la palabra específica para su vida, lo que ustedes están necesitando en este día o en su vida. Porque no sabemos cuánto sembramos y cuánto crece y cuándo recogemos. Posiblemente mucha semilla ha sido sembrada aquí y empieza a dar su fruto con otra riega, con otra semillita que se le pone a la par. Así es que yo le pido a Dios, ¿verdad? Que sea así. Si gustan los que traen Biblia, vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro muy interesante porque tiene muchísimos personajes y quizá uno de los más conocidos sea Sansón. Casi todo el mundo sabe quién es Sansón, ¿verdad? Porque es como, a veces se lo confunden con Hércules, pero no, ¿verdad? Sansón es una cosa y Hércules es otra. Pero es un personaje muy conocido. Sin embargo, esta mujer debería ser conocido por todos porque marca una gran diferencia. Pero vamos a ver un poquitito ahorita del contexto de este lugar. Yo le voy a pedir por favor a los chiquillos que pongan el video que tenemos para hacer una introducción acerca de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Les dio tiempo de leer? No. Más o menos. Como a la mitad. Bueno, realmente lo que habla, ¿verdad? Es la introducción acerca de lo que pasa en el pueblo de Israel en esta época. El libro de Jueces se ve como uno de los libros que narran la época más oscura, por decir de alguna manera, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice que era un pueblo en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Vea qué triste. Qué triste el saber que era un tiempo en donde nadie temía a Dios ni a nadie, ¿verdad? Ni a nada. Solamente cada uno hacía lo que bien le parecía. Y qué triste y qué duro, porque realmente es un lugar importante en nuestra vida también. Creo que hoy estamos viviendo tiempos parecidos. Ahí decía capítulo 4, Guerras Santas, victoria de Israel, y cuenta cómo un pueblo obtuvo la victoria por creer en Dios a través de una mujer y más, la muerte de un general muy poderoso, Císara, que pertenecía a un ejército sumamente tecnológico para esa época. ¿Por qué creemos que la tecnología es solo esto o esto? Pero no. La tecnología de cada época se va manifestando según lo que hacía. Imagínense en la época de hierro, donde todo era de hierro. El que tenía más hierro y hacía mejores armas, tenía la mejor tecnología.
En la época de bronce, el que sabía manejar mejor este tipo de metal tenía la mejor tecnología. Pero siempre es el enemigo haciendo de las suyas, ¿verdad? Haciendo que todos los demás vivan amedrentados. Esta historia, como cuenta ahí, narra una época en donde había un general llamado Císara que había oprimido por 20 años al pueblo de Israel. 20 años. Imagínense ustedes lo que es vivir subyugados, sometidos a una tiranía, como en algunos países vemos. Estar en guerra, que usted no puede comer tranquilo, usted no puede vivir tranquilo, no puede tener un perrito afuera, pues se lo pueden matar. Simplemente llegaba el enemigo y se llevaba todo. Y así es como hacía, igual que en el tiempo de Gedeón, que es otro juez. Llegaban, dejaban que cosecharan, que sembraran, que trabajaran, y cuando ya venía la época, que sembraran y trabajaran, y cuando venía la época de recoger la cosecha, caían y les quitaban todos y los dejaban sin nada. Así era esta época. Una época en donde verdaderamente se necesitaba creerle a Dios y el poder de Dios manifestado. Y no crean, hoy estamos igual, estamos exactamente igual. Estamos rodeados de enemigos que nos subyugan y nos quitan todo lo que tenemos. Y es triste, doloroso, y eso ha pasado por siglos de siglos y milenios. Siempre apuntan a los niños y a los jóvenes, que es lo que más tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque son el futuro. Si nosotros vemos ahorita contra quién es todo lo que el enemigo está haciendo, es contra los jóvenes y contra los niños. Increíble. ¿Qué tecnología tienen ahora? ¿Qué tecnología usa el enemigo? Pero bueno, dice en capítulo 5 de Jueces, versículo 7, no en el 4, que es donde les pedí, las aldeas quedaron abandonadas en Israel hasta que yo, Débora, me levanté como una madre. Y creo que aquí las personas, cuando decimos madre, pensamos solamente en una mujer, y es cierto, porque tenemos pues esa bendición de parte de Dios, pero también muchos como padres se levantan como una madre, porque aún Dios dice que es como una madre que pone a sus hijos en su regazo. Así es que vamos a ver la historia de esta extraordinaria mujer que nos deja muchísimas lecciones. Primero voy a decir que el nombre Débora significa abeja. La palabra abeja, ¿verdad?, es un animalito que ustedes saben. Ustedes saben que si las abejas desaparecen, ¿el ser humano dejaría de existir? El ser humano dejaría de existir. Los estudios demuestran que creo que no sé si en 10 años se acabaría, porque las abejas tienen una participación sumamente importante en la polinización, que es que llevan las semillitas de una flor a otra flor. Y esto hace que la vegetación y todo se siga produciendo. No solamente es la miel. Por eso cuando mire abejas no las mate. No las mate porque son muy importantes. Entonces vamos a analizar un poco la historia de esta mujer. Dice en Jueces 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Es que no se trata solo de hacer lo malo, sino que esto malo sea delante de los ojos de Dios. Porque ahora en esta época, cuando todo es tan relativo, lo que para unos es malo, para otros es bueno. Y es más, es tomado por bueno en generalidades. Muchísimas personas llaman a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque ya es aceptado socialmente. Por eso es que tenemos que ver cómo aplicamos esta palabra a nuestro día de hoy. ¿Cuántas cosas son aceptadas socialmente como algo bueno? Es más, nos imponen el que nosotros también aprobemos, ¿verdad? Como dijo una hermana, como burro de portal, que solo mueven así la cabecita, que tienen un resortito, ¿verdad?, a todo aquello. Pues en esa época también hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de nuestro Dios. Y dice, entonces, si ustedes vieron, esa es una constante en el libro de Jueces. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces Dios los deja a su antojo y trae un castigo.
Y entonces dice, ¿verdad? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, entonces Dios permitía que cayeran en manos de los enemigos. Dice, los caminos habían quedado abandonados y no se podía transitar por falta de seguridad, al igual que muchas partes en este país. Es muy triste, por eso les digo, el enemigo sigue rondando de diferente manera. No sé cuántos han visto noticias, pero yo estaba asombrada. Hemos orado muchísimo porque ese espíritu de muerte que ha llegado a Costa Rica, un país que siempre fue conocido como un lugar pacífico, pura vida, un lugar de confianza donde se podía caminar, no se puede. Yo antes iba mucho a Punta Arenas, de hecho allá estuvo el ministerio, allá nació Casa de Paz. Y vean, era algo increíble, uno podía ir y volver. No es que no haya habido peligros, pero era diferente. Vea, yo salía, teníamos una rotación de oración 24 horas al día en la iglesia, allá. Entonces yo a las 4 de la mañana agarraba la bicicletilla y me iba en bicicleta por todo Fray Casiano. Cuidado, mamá, cuidado, que no sé qué, que Dios me la guarde. Todos los adictos de por ahí, ¿verdad? Que ya lo conocían a uno ahí, adiós mi mamá, ¿verdad? Nunca se me ocurrió que me podían asaltar y quitar la bicicleta, nunca. Yo agarré la bicicleta y me iba, pues tenía el turno a las 4, ¿verdad? Tenía que salir un poco antes. Y así, vea, un día me confundí y me levanté a las 3 y agarro yo la bicicleta y iba yo para allá a soplar para la iglesia, ¿verdad? Que era como 1 kilómetro y algo. Y un poquito más tal vez. Y vean, y entonces me dice uno, hey, ¿para dónde va? Para la iglesia, lo es que tengo el turno a las 4. No, me dice, pero van a ser las 3. Hijo, ¿verdad? Bueno, pero ya estaba levantada. Y me dice, espéreme, yo voy para allá. Entonces me fui atrás del carro, ¿verdad? Que era un taxi. Y ya llegué, pero digo, uno salía así. Ahora Punta Arenas está terrible. Hay una cantidad de muertos. ¿Y saben ustedes quiénes son los que están haciendo esto? Jóvenes, casi niños, que el enemigo ha agarrado y ha aprovechado. Calles inseguras, como dice este tiempo del libro de Jueces. Pero ¿cómo vivían en ese tiempo? Cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le suena como a esta época? ¿No le suena como que algo está pasando y se repite la historia en donde no tomamos en cuenta a Dios? En donde decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por eso tenemos que volver a la escritura y ver lo que Dios nos dice y qué calidad de hijo de Dios tenemos que ser en épocas difíciles y oscuras como las que estamos viviendo en este tiempo. Estaba viendo yo ahí una cosa de esas que le mandan a uno, que estaba un hombre, no me recuerdo en qué lugar de Estados Unidos, con una camiseta que decía Jesús salva, solo Jesús salva. Y la parte de atrás decía, Jesús es el único camino, la verdad, o sea, estaba el versículo. Y le dijeron que no podía comprar si no se quitaba la camiseta porque estaba ofendiendo a otras personas. Y muchos lo aplauden, ¿o no? Claro, muchos lo aplauden. Pero digo, háganselo a otras religiones que no aguantan nada. Bomba parece lugar, ¿verdad? Y así, no es que esté a favor de la violencia, pero díganme ustedes, hemos dicho sí a lo malo. Tenemos que volver. Vamos a ver cómo era esta mujer. Vamos a analizar un poquito qué esta mujer nos deja de enseñanza. Número 1, vamos a pasar un poco ahí la otra. Dice, tiene el Espíritu de Dios. Esa mujer tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos el Espíritu de Dios? Y le hacemos caso. Somos guiados por el Espíritu, porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Somos guiados y lo vemos, ¿verdad? Cada día de nuestra vida, cada paso que damos, digo yo, Señor, ¿esto te agrada? Porque si somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por nuestra naturaleza humana, o como dice algunas partes de la Biblia, por la carne. Entonces dice, ¿verdad? En el versículo 5 del capítulo 4, que era una mujer que se sentaba, ¿verdad? A gobernar al pueblo. Vean, si ahora ustedes ven que hay luchas de mujeres que quieren el mal llamado empoderamiento, ¿verdad? Que es una palabra nueva acuñada, pero estas mujeres todavía siguen luchando, pero ella marcó una gran diferencia. Una mujer valiente que gobernaba el país, era una jueza, no son como los jueces de ahora, sino que un juez era una persona a donde todos llegaban a resolver sus problemas, a resolver los problemas que tenían. Ella era una mujer valiente, ¿por qué? Porque había aceptado el reto de ocupar ese cargo.
en un lugar y en una época en donde la masculinidad, digamos, ¿verdad? Solo los hombres gobernaban, peleaban, reinaban, discutían y mandaban. Sin embargo, esa mujer fue valiente, aceptó el reto de Dios. Y no hablo de mujer solo como mujer, porque los hombres también, ahí vamos a ver, algunos no aceptan el reto que Dios les ha puesto, no lo aceptan. Pero esta mujer tiene el versículo y dice que gobernaba una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, ¿verdad? Entonces era una jueza, era una profetisa y era una jueza. Tenía el Espíritu de Dios, porque nadie puede hablar sino por el Espíritu, las cosas verdaderas, porque yo puedo decir un montón de cosas que no son reales. Y ahí vemos nosotros el horóscopo, leen muchos cristianos. Qué triste, pero cierto. Entonces, ahí leyendo el horóscopo, a ver qué me dice hoy. Sin embargo, esta mujer hablaba por el Espíritu. Llegaban todos y ella sentada bajo una palmera, que es un símbolo de cobertura, ¿verdad? La de Cantares se sentaba bajo un manzano, ella se sentaba bajo una palmera. Estaba casada, tenía un esposo, no habla si tenía hijos, pero mencionan esto como algo importante. Sin embargo, a pesar de todas las cosas que ella ya poseía, tenía el Espíritu de Dios para poder gobernar. Y dice que ella, en el versículo 5, si me acompañan, Jueces 4, versículo 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, a resolver sus problemas. Al sentarse en la palmera, Débora emitía juicios. Entonces, era como una corte lo que ella tenía. Ella entonces era una mujer que tenía el Espíritu de Dios y era valiente. Vuelvo a repetir, no cualquiera acepta el reto de Dios. ¿Cuántos en esa época iban a dejar la casa, lo que tenían que hacer? No es como ahora, yo abro el tubo y ahí me sale el agua. Esta mujer, para atender su casa, seguro tenía que ir a recoger agua. O tal vez también tenía un esposo muy solidario que comprendía el llamado de su esposa. Tenía que dejar hecha tal vez la casa, todo lo que tenía que hacer, pero cumplía con ese mandato de Dios. Y para eso se necesita ser valiente y tener el Espíritu. Entonces tenía el Espíritu de Dios esta mujer. Era guiada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová ordenaba sus pasos. Por eso dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, pidámosle a Dios que ordene nuestros tiempos y nuestros momentos. Número 2, vamos a ver, habla en el nombre de Dios. Y aquí viene la parte de la historia en donde inicia esta historia tan épica de gloria para Dios, de victoria para el pueblo, como lo estábamos viendo en esta introducción tipo la Guerra de las Galaxias. ¿Cuántos saben qué es la Guerra de las Galaxias aquí? ¿Vieron alguna película? ¿Ninguno? ¡Wow! Mis hijos eran pequeñitos cuando yo los llevaba a la Guerra de las Galaxias. Bueno, ahora está Mandalorian, ¿verdad? Ya yo quiero el Baby Yoda. Entonces, esto, ¿verdad? Son historias que todos conocen, historias épicas de guerras de un reino contra otro reino, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo así. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Vamos a ver qué dice Jueces 4 del 6 al 7. Ella habla en el nombre de Dios. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, oigan lo que le dice esta mujer a este hombre. Pongan atención, yo sé que muchos están riendo, contando chistes, otros en el teléfono, pero pongan atención a este pedacito. Dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo, o sea, Dios, atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué había pasado con ese hombre? Dios había sido muy claro y ella lo sabía. Sabía lo que Dios le había dicho a él. Y si le dice, ¿no es que acaso Dios te dijo a ti que salieras para la guerra? Que Él te iba a entregar al enemigo. Pero ¿cuántas veces oímos la voz de Dios pero no la atendemos? Y ella va y le dice, Dios te ha dicho esto, porque ella tenía el Espíritu de Dios. Y él, por supuesto, ¿verdad? Tenía que haber atendido y no lo hizo. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios en los últimos días? Se supone que todos los días, porque todos los días leemos la Biblia.
Y si leemos la Biblia, todos los días Dios nos habla. Todos los días Dios nos habla porque es su palabra. Es la forma en que Él nos habla a nosotros. ¿Y cuánta de esa palabra que estudiamos o que oímos la tuvimos que llevar a la práctica esta semana? ¿O qué nos dijo Dios a través de ella? Pensemos. Pero esta mujer, vocera de Dios, habla a Dios a través de ella, va y le dice al hombre: ¿no te dijo acaso que fueras a la guerra, que Él te va a la victoria? Y claro, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 8 dice que no se veía escudo ni lanza entre los 40,000 que habían ahí. No había armas. Y se iban a enfrentar a un ejército poderoso que los tenía subyugados a ellos y a otro montón, porque tenían un armamento fuerte, la tecnología de ese tiempo. Sin embargo, si Dios te habla y te dice que te va a dar la victoria sobre cualquiera que sea las circunstancias, tienes que creer y hacer lo que Él te está mandando. Yo veo ahí en las redes sociales, que son ahora otro armamento que usa la gente. Ahí le lavan el cerebro a un montón de personas, haciéndole creer que las cosas son reales cuando no son. Nos tienen invadidos por todos lados. Nos han quitado la manera de pensar coherente conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, escuchando y dejando que nuestros hijos escuchen o crean todo lo que está ahí. Tenemos que levantarnos y despertarnos como esta mujer y hablarle a la gente. ¿Acaso no te ha dicho Dios? ¿Cuántos de nosotros ahora ya ni agarramos una Biblia? Lo que caiga, el versículo del día, nada más. Pero tenemos una responsabilidad y a través de esa mujer Dios nos está hablando esta mañana. Ella va y lo increpa y le dice: bueno, ¿ya? ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Que Dios no te dijo acaso? Y él le dice, ¿verdad? Sí, cierto, pero es que tengo miedo porque aquí no hay armas. ¿No ve que Él es poderoso? Tiene 20 años de estarnos quitando todo. Y yo aquí estoy como todo amedrentado, tengo un susto que usted no sabe. Yo sé que Dios me habló, yo sé que usted sabe que Dios me lo dijo, pero yo no sé qué hacer con eso. Yo lo único que hice fue decir, pues lo voy a pensar. No estoy dispuesto. Pero ¿cómo sería esa voz de esa mujer? Esa presencia del Espíritu de Dios en ella, que motivó a aquel cobarde. No, tal vez no era cobarde para muchas cosas, pero para hacerle caso a Dios sí. Y le dice, bueno, hagamos una cosa, si tú te vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no voy. Reconoció otra cosa más, que ella era una mujer a quien Dios se da a conocer. ¿Dios se da a conocer a tu vida? ¿Cómo? Ahorita nos pusieron a contar algo que había pasado esta semana y Jimito me contó algo. Parece cosas insignificantes, pero no lo son. A él se le cayó la única llave que tenía de la alarma del carro, sin eso no lo hubiera podido arrancar. Y se cayó en la calle. Y vean, él no se dio cuenta. Cualquiera pudo haber pasado, hasta un aguacero pudo haber venido y llevársela. Pero pasó el suegro y la encontró y le dice, esto no es suyo. Dígame si eso no es el cuidado de Dios. Dios se da a conocer de muchas maneras entre nosotros. Y este hombre reconocía que esta mujer era una a quien Dios se da a conocer, que la iba a respaldar en todo momento. Que así nos vean todos a nosotros, que no tengamos miedo. Si Dios está con nosotros, dijo un hermano, que me los echen a todos, ¿verdad? Pero ahora ni siquiera ponemos con miedo, uy, si pongo un comentario en contra de esto, ¿verdad? En contra de todo ese montón de cosas, que el aborto, que el matrimonio no sé qué igualitario, que los niños trans, que se pueden operar desde los 8 años, que un montón de cosas más. Entonces, no, a mí me da miedo hablar de eso porque me van a cerrar mi red social. ¿Y dónde voy a ver yo los likes? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que si Dios está con nosotros, vamos a tener esa confianza de marchar y vamos a ser una inspiración para otros. Pero la historia no quedó ahí. La historia es maravillosa, por eso me encantó poner esa parte donde iba así, ¿verdad? Subiendo toda la historia. Ahí se las va a mandar por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, porque dice, es un momento duro para este pueblo. No hay armas, no hay gente capacitada para ir a la guerra. 20 años de estar todos ahí asustados que ya viene el enemigo. No estaban ni siquiera entrenados para la guerra, pero uno de los nombres de Jehová es Jehová Sebaot, varón de guerra.
Cuando Él se para en tu campamento, pelea por ti, te da la victoria. No importa cuál sea la circunstancia, si tú eres una persona que tiene el Espíritu de Dios y obedece a Dios, verás la victoria en tu vida, como la vieron ellos. Y entonces dice, ok, le dice la mujer, está bien, pero te voy a decir desde ya, voy a ir contigo porque la victoria ya está dada. El Señor habló y ejecuta. Cuando el Señor dice sí, y es amén para nosotros, es un así sea. ¿Por qué? Porque Dios no miente, no se arrepiente y la bendición que da la va a alcanzar usted si usted es obediente. Entonces ella le dice, ok, está bien, entiendo que tienes miedo, entiendo que tal vez no muy crees que es capaz de hacer cosas portentosas porque tenemos 20 años de estar en este sufrimiento, 20 años de silencio de Dios, 20 años donde yo creo que ya Dios nos abandonó y ya no tengo ninguna esperanza, pero yo la tengo. Pero la victoria no va a ser para ti. No se va a decir que por Débora, sino que por Barak, sino que va a ser por mano de mujer. Y lo dice así: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, se fue con Barak a Sede. Débora era una mujer de verdad, de armas tomar, diríamos nosotros, ¿verdad? No estaba ni intimidada por el rey de Javín, ni por Sísara y sus 900 carros de hierro. 900 carros tenía. Imagínense ustedes qué ejército poderoso era. Como la tecnología de ahora de, ¿qué dijéramos? Esos que se vienen mandando misiles y todos los chinos de Corea del Norte, ¿verdad? Que le manda a Japón, de Japón a no sé qué, de los israelitas. Bueno, esa tecnología contra la tecnología armamentista de Costa Rica. ¿Cuál es el ejército aquí? ¿Qué armas tienen? No hay. ¿Verdad? Entonces imagínense que nos atacaran con misiles, ¿verdad? Algo así era. 900 carros de hierro y hombres armados buenos para la guerra porque vivían haciendo eso en todos lados. Y yo aquí 20 años sin ver la mano de Dios para nada. Pero le dice, ve porque Dios te lo ha dicho. Y si Dios me lo ha dicho, me lo ha dicho. Entonces vamos a ver cómo le da la victoria. Porque yo me emociono hablando, ¿verdad? No, estamos bien. Estamos bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces vamos viendo. Tenía el Espíritu de Dios, hablaba en nombre de Dios y era una persona a la que Dios se da a conocer, o sea que la respaldaba. Ahí vamos como por el versículo 9. Vamos a ver si me cambian la diapositiva los chiquillos allá en el... Chicos, bueno, no importa, sigamos. Entonces se levantó y se fueron y sucede el milagro. Sucede el milagro, ¿verdad? Que dice que cuando ella, ¿verdad?, emitía un juicio, esto se hacía respetar. Y ven ustedes, dice, yo iré contigo, mas la gloria de la jornada que emprende será por mano de mujer. Y sucede que estas personas, ¿verdad?, estas personas no sabían cómo iba a actuar Dios. Y en una de ellas, yo creo que está movida la imagen, pero no importa. Creo que nos movimos por ahí algo. Dice del 6 y el 7. Y ella envió a llamar a Barak y le dijo, lo que ya ustedes oyeron. Y dice, y yo Dios atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y con sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Y entonces vean ustedes, ella inspiró a toda una nación, no a un hombre, a toda una nación. ¿A cuántos inspiras tú con tus palabras? Empecemos por la familia. Empecemos por la familia. ¿A cuántos de mi familia yo inspiro con esa seguridad y esta certeza de la palabra de Dios? Con ese impacto del Espíritu de Dios que está en mí, que me oyen alabarlo, glorificarlo y ver que la mano de Dios se ha posado sobre mi vida. Y algunas veces dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Sí, no importa cuándo, ¿verdad? Y vamos a ir, y dice que subió con él en el versículo 10,
Dice, Barak a Zabulón y Neftalí a Cedes y subió con 10,000 hombres. Y Débora subió con él al monte de Tabor. Ella no lo mandó, ella fue con él. Fue con él. No hay cosa más maravillosa que ver un líder que se junta con su gente y la acompaña en la jornada. Porque hay otros líderes que solo mandan, hagan esto, hagan lo otro, pero algo que yo admiro de la pastora Raquel, ella estaba aquí al frente, trabajando, haciendo, volviendo, vamos, hagamos, y ahí está en la lucha y está como una mujer valiente inspirando a otros para que sigamos, para que nos motivemos, para que hagamos. Y quizá un montón de aquí hay igual. La menciono a ella porque es la pastora del lugar y hemos visto sus luchas, pero una mujer que ora, que busca, que intercede, que se preocupa, se prepara para seguir motivando a otros con la palabra que trae. Se deja guiar. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de ella? Mira, necesito que hable sobre esto y esto, porque Dios le dijo, es lo que necesita la iglesia escuchar. Eso es lo que necesita. ¿Cuántos de nosotros igual? Me gusta esto de Débora. Ella fue con él. Y aquí lo dice. Si ustedes ven en el versículo 10 del capítulo 4, los que están llevando la lectura, dice esto. Y entonces en el versículo 14 le dice Débora a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte y 10,000 hombres en pos de él. Qué maravilloso. Qué lindo es ver que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas y por miedo no lo has hecho? Por miedo. Ahí está Dios con muchas oportunidades para nosotros. Y a veces esas oportunidades, como un pensamiento que tengo al final, parecen imposibles para nosotros. Y de verdad son imposibles. Yo quiero contarles algo que me voy a salir 2 minutos de aquí. Cuando yo vine a este país, era imposible para mí el imaginar yo misma, ¿verdad?, que pudiéramos tener un ministerio como el que hoy tenemos. Y yo le doy la gloria a Dios, como el canto de Débora. Yo le digo, Señor, yo no soy capaz de hacer nada. Me conozco y, ¿verdad?, uno ahí toma jader. Y la mente por allá va viendo pajaritos. Pero Dios sí puede. Y cuando usted, como yo, estuvimos dispuestos a hacer algo, el Señor se va a glorificar. Nosotros tenemos un ministerio con un montón de ramitas. Es un árbol, así le llamo yo, un árbol. Y dentro de este árbol hay un centro de tratamiento para mujeres adictas. Vieran ustedes lo que nos costó al principio, recolectando nosotros con nuestra alcancillita por todos lados. Y era divertidísimo. Hay unas que todavía lo extrañan. Dicen, vamos a colectar. Y yo, no hombre, nos echan la ley. Le digo, ahora está prohibido. Nosotros ya no podemos hacer eso. Pero así seguimos. Y hoy por hoy, este año recibimos la calificación del mejor centro de tratamiento en Costa Rica. Y le damos gloria a Dios. La gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenemos, pero ni casa propia. No tenemos un montón de cosas que quisiéramos, pero ¿saben qué sí tenemos? Temor a Jehová para hacer las cosas de manera correcta. Y si usted honra a Dios, créame que Dios va a honrarle. Dios va a honrarle. Y eso es lo que hizo esta mujer. Honró a Dios. ¿Cómo honró a Dios? Creyendo que la palabra que había dado se iba a cumplir. No se deje amedrentar por el enemigo. Si Jehová te ha dicho, si Dios te ha llamado y te ha dicho, yo voy a hacer esto contigo, créele. Y así vean, por 10 años nosotros tocamos la puerta del Ministerio de Justicia, porque ellos no son los únicos que nos pueden reconocer al Ministerio Casa de Paz como un ministerio que es de interés público, o sea que servimos a la comunidad, que ayudamos a otros. Y este año, para la gloria de Dios, y esto me ha hecho pegar brincos de alegría, llanto de alegría, alabanzas a mi Dios, obtuvimos ese reconocimiento como una organización de interés público. Imagínense, el gobierno nos aprueba que somos una organización en la que vale la pena invertir, ayudar, porque estamos haciendo las cosas bien. Pero eso solo se logra si creemos a la palabra de Dios y tenemos el temor de Dios en nuestros corazones.
Hay un montón de centros, eran lindísimos. Yo he ido a unos que, lo he confesado, me da una envidia, aunque la envidia es mala, sí, ¿verdad? Pero a mí me da envidia. Ay, Señor, algún día tendremos nosotros también nuestro terrenito, ¿verdad? Y nosotros le llamamos el complejo ministerial Casa de Paz, porque queremos ahí meter todo lo que hacemos con los chiquitos. Queremos cancha de fútbol, queremos la sala para danza, bueno, de todo queremos, ¿verdad? Como soñar no cuesta, y Dios concede los deseos del corazón, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Entonces, bueno, ¿verdad? En el versículo, ¿verdad? Debieron haber ganado esta batalla muy fácilmente. Dice en el versículo 5 del 20 a 21 que ellos debieron haber ganado esa batalla como con los ojos cerrados. Si tenían 20 años de tenerlos subyugados, sabían que ellos no tenían nada, ni armas, ni nada, palos y piedras. Tal vez un asadón, como se ha visto en otras batallas que salían con palos y piedras, aún el rey David, a derrotar a Goliat. Pero tenían a alguien con ellos. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Él era el que estaba peleando por ellos. Y dice que los llevó al arroyo de Cisón y se vino un aguacero. Se vino una cosa tan terrible que quedaron atascados. Ese ejército, todos esos carros de hierro en donde se creían poderosos. ¿Cómo se creen hoy los poderosos? Los artistas, ¿ya los han visto? Poniendo modas y todos quieren imitarlos y ser iguales, todos llenos de joyas, con unos grandes carrazos. Salen unos ahí tirando dinero, de ahí se ponen otras a cantar canciones que todo el mundo las repite y tienen que estar a la moda para oírlas. No es Shakira, ¿va? Entonces, ¿verdad? Y cosas que uno dice, ¿cómo nos están permeando? Hasta risa les dio. Bueno, entonces, ¿verdad? Pero así estos son los ricos y poderosos. ¿Cómo nos manejan? Pero todo eso Dios lo puede destruir en un solo momento. Ellos debieron haber ganado naturalmente, por lógica, por estrategia militar, por poderío y por todo. Y porque los demás estaban llenos de miedo, ellos pudieron haber ganado la batalla. El hombre más poderoso de esa época, con uno de los mejores ejércitos, avanza huyendo a pie, porque cuando quedaron atascados, estos hombres con palos, piedras, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, avanzaron y empezaron a matarlos. Empezaron a matarlos. Qué maravilloso. Ahí hay una figurita donde se ve que hay todos destruidos, los carros, los caballos. Ahí se mira, si ustedes medio miran, porque realmente ahí no se ve muy claro, pero ahí se ve todos ahogándose, porque vino una correntada, dirían en Costa Rica, vino una cabeza de agua, ¿verdad? Y se los llevó. Quedaron atascados. Todo aquello con lo que el enemigo te luce, te raja, que tiene, que puede, en las manos de Dios es nada. En las manos de un hijo de Dios es nada, porque tenemos el poder y la autoridad delegada por Dios para derrotar al enemigo como quiera que se disfrace. Como quiera que se disfrace. Tal vez a mi vida ha venido de otras maneras. Me llena de temor en algunos momentos. Otras veces me llena de soledad. Otras veces de incertidumbre. Otras veces de envidia, como lo que ya confesé. Otras veces quizá me hace egoísta. Otras veces me hace que yo quisiera ser como otros. En fin, de tantas maneras puede venir el enemigo. A través de mis debilidades, de las heridas de mi alma. Cuando Él está aquí para darme vida y vida en abundancia, yo sigo lamiéndome las heridas para tener una excusa para no trabajar para Dios, porque estoy triste, desanimado, deprimido y de todo lo demás. Pero aún así, de ahí, de la cueva de donde estaban los de David, los valientes de David, salieron adoradores. Todos esos endeudados, deprimidos y de todo lo demás, de ahí formó ese montón de ejército de adoradores que tenían por turnos en el templo de Dios. Eso es lo que hace Dios. Y si usted todavía está ahí luchando con algunas cosas, entrégueselas. Diga: Señor, tú le diste la victoria a aquel pueblo que tenía 20 años de no verte, 20 años de depresión, de iras, de enojos, de frustración y de todo. Pero tú derrotaste a su enemigo. Y eso es lo que Dios puede hacer este día. No importa cómo se disfrazó tu enemigo, Él te puede dar la victoria. Porque ese es Dios, ese es nuestro Dios. Y entonces dice que al Baal, fíjense ustedes, le llamaban el Señor del cielo, al Baal, al Dios de ellos, ¿verdad? Dice una interesante ironía, es que Baal, el Dios supremo de las fuerzas cananeas, era el Señor del cielo y era adorado por ellos.
Y dice en el versículo 20 de Jueces, ¿verdad? Que desde las estrellas pelearon contra Sísara. Dios envió ángeles para combatir a los cananeos. Vean ustedes, ahí se puede. Dios manda ángeles para que peleen por ti. Dios hace lo que sea. Desde el cielo hay una guerra constante, continua, pero es para ti, para tu victoria. Yo puedo adorar a Dios y cantar lindísimo, pero en mi corazón hay dolor, hay frustración. Y no alcanzo los propósitos de Dios, porque no he terminado de dejar que Dios me dé la victoria. Así es que así, muy fuertes pueden ser aquellos que vinieron contra ti. Vamos a seguir. Y entonces dice que este hombre siguió corriendo y se fue huyendo. Ese poderoso jefe del ejército de Jabín se fue a esconder y llegó a una casa. Y había una mujer que se llamaba Jael y le dice: pasa adelante, pase, don Sísara, pase. Yo aquí lo voy a atender. Y dice que llegó, le dio una manta, luego le dio leche. Él le pidió agua y le dio leche agria, que era una forma de recuperar las fuerzas. Y lo hizo pasar adelante y lo recostó, pero eso para esa época era como una señal de pacto que iba a proteger a su... Eso es un estudio que hizo un hombre ahí, ¿verdad? Entonces dice que ella, como si había hecho eso, después lo traicionó. No, él se metió hasta el lugar más profundo de la casa, a los aposentos de ella, lo cual era una terrible violación a cualquier pacto. Y esa mujer Jael, vamos a ir por favor, versículo el 4, capítulo 20. En el 4 capítulo 20 ahí nos están mostrando lo que hizo, ¿verdad? Y cuando llega dice que el hombre se duerme. Hay un montón de historias tejidas alrededor de esta historia de Débora. Y dice que él se duerme, cansado Sísara, y viene Jael y agarra una estaca. Oiga, 900 carros de hierro contra 10,000 hombres sin armas. 10,000 hombres sin armas. Y este hombre poderoso en batalla y fuerte del ejército, no sé qué, murió en manos de una mujer. Jael tomó una estaca y se la clavó en la sien, aquí, en la cabeza. Increíble y muy llamativo, porque en la cabeza, igual lo pudo haber hecho en el corazón, como los vampiros, o en el cuello se hubiera desangrado, pero en la cabeza. Nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne ahora. Es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde cree que lo atacan? A su pensamiento. Por eso es que tenemos que derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y ella, al clavar esta estaca en la cabeza, no solo se aseguró de su muerte, sino que le estaba dando a todos aquellos argumentos que el enemigo tenía para oprimir a Israel. Yo no sé usted, pero a mí eso me emociona, el saber que Dios me da la capacidad y pone a mi alrededor. Esta mujer, Débora, motivó hombres, motivó mujeres para ir a la guerra y vencer al enemigo. Y dice aquí, versículo 22, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo. Vayan conmigo, vayan al versículo 22. Y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con las estacas en la sien. Y cuenta según Jueces 5:28, relata cómo la madre de Sísara lo esperaba después de cada batalla. Y ahí hay un montón, pero en el versículo 31, que es donde termina el canto de Débora, podemos ver muchas cosas. Me encanta. Esta historia de verdad es una historia motivadora. ¿Qué nos enseña? ¿Qué capacidades tenía esta mujer? Vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5. El canto de Débora y Barak. Ahí termina la historia. No me estoy deteniendo mucho en esta historia porque usted la puede leer. Pero si hay algo maravilloso es que nosotros podamos sacar de esa palabra y ponerla en nuestro día de hoy. En nuestro día de hoy. Piense usted una batalla que está peleando, que parece imposible que usted las pueda ganar. Puede ser una deuda, puede ser falta de empleo, puede ser una enfermedad, que si dentro de la voluntad y misericordia de Dios está, Dios le da la victoria. Si Dios le da una palabra, créala, ejecútela. Dice, capítulo 5 de
de Jueces. Versículo 3 dice: escúchenme ustedes los reyes, óiganme ustedes los gobernantes, voy a cantarle al Señor, voy a cantarle al Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremeció el cielo y las nubes derramaron su lluvia. Ahí está cuando ahogó y atascó a todos. Delante de ti, Señor, delante de ti, Dios de Israel, temblaron los montes, temblaron los montes. En los tiempos de Samgar, hijo de Anat, y en los tiempos de Jael, Jael es la que mató al hombre, los viajeros abandonaron sus caminos. Ahora dice al final del 7, fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, como una madre de Israel. ¿Cuándo nos vamos a levantar? Y dice, no faltó quien escogiera nuevos dioses, no faltó. Pero no se veía un escudo ni una lanza entre 40,000 israelitas. Y oiga lo que dice: reconociendo a los demás, yo doy mi corazón por los altos jefes de Israel, por la gente de mi pueblo que respondió al llamado de la guerra. Alaben todos al Señor. Y en el 12 dice: despierta, despierta Débora, despierta y entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate tus prisioneros. Imagínense ustedes. Ella alaba y canta al Señor por la victoria, le da toda la gloria y reconoce que fue por Dios, pero también hubo otro con ellos. Somos un cuerpo, somos una familia, y ahí vamos. Vamos a ir terminando con esto. Vamos a ver qué es el legado que nos deja Débora. Primero, habíamos visto que era una mujer que tenía el Espíritu de Dios, pero también era valiente. Me lo cambian ya casi al final, chiquillos, casi al final, donde dice el legado de Débora. Valiente, porque asume con obediencia liderazgo y ministerio en tiempos oscuros y difíciles para el pueblo. Quizá es más fácil hacer un liderazgo cuando todo va bien, como una canción que a mí me enseñaron hace muchos años que decía: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, ¿verdad? Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Así, todos alabamos a Dios. ¿No ve que todo nos va bien? ¿Y cuando nos va mal? ¿Y cuando vino la pandemia y nos quedamos sin trabajo y el negocio quebró? ¿Y nos endeudamos? ¿Alabábamos a Dios o nos quejábamos? Y sigue la canción: pero yo te alabo, mi Señor, en mis quebrantos y dolor. El Espíritu Santo se regocija dentro de mí. Ahí está. Es por el Espíritu Santo que cantamos, es por sus promesas. Y entonces tiene una mujer en un tiempo difícil. Despiértate, despiértate, Débora. Y se levantó como una madre. Era valiente y amorosa, amó al pueblo. Amaba a Dios y amaba al pueblo. Y dice: asumen obediencia, liderazgo y ministerio en tiempos difíciles. Porque qué fácil que te den un ministerio que todo va bien, que tiene plata, que toda la gente está dispuesta, pero que te entreguen un ministerio quebrado, dolido, herido, y lo tengas que levantar como estaba ese pueblo. Solo los valientes, una mujer valiente, y motivó a otros. Número 2, dijimos que era una mujer que hablaba a través de Dios, ¿verdad? Que Dios hablaba a través de ella, Era confiada y segura, valiente, confiada y segura, porque tiene una personalidad de esas que se apegan a Dios, tiene una relación estrecha, conoce al Dios que tiene, por eso estaba segura. Ella transmite con seguridad, va y le dice al hombre: bueno, ¿y usted qué, papito? ¿No Dios le dijo que fuera a pelear, que le iba a entregar al enemigo? No tuvo miedo, fue valiente. Había que esforzarse. Muchas veces nos toca esforzarnos para alcanzar ver la gloria de Dios, pero Dios va a cumplir lo que le ha prometido. Ella estaba confiada, estaba segura, como esa mujer de Proverbios 31 que dice que su corazón está confiado. Su corazón está confiado. ¿Saben quién ha creído? ¿Cuántos aquí tienen un corazón confiado para Dios? Levanten su mano, no tengan miedo, digan amén, amén. Yo confío en el Señor, yo creo a la palabra de Dios. Uno puede confesar esto porque está declarando con sus labios y dice que somos prisioneros de los dichos de nuestra boca. Pero si un hombre que va a Dios, a mí ya no me escucha. 20 años, fíjese usted aquí,
Así decían los de Israel. No, hombre, 20 años y no soy. ¿Ya para qué voy a orar? Dicen unos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ni me... Todos me caen mal a mí también. Entonces dice, ¿verdad? Pero ella estaba confiada y segura. Y otra cosa, era humilde. Aunque sabía que era por mano de mujer la victoria, reconoce a los otros, alaba a Dios, se somete a Dios. El hecho, como les dije al principio, que estaba bajo una cobertura, ahí bajo una palmera, significaba que tenía esa cobertura de Dios. Era humilde, no era prepotente por todo lo que Dios le decía. No era, véame a mí, ¿verdad? No. Y dice, exalto a los guerreros de Israel que fueron a la batalla, sin saber qué iba a pasar, pero sí sabían que Dios estaba con ellos. Alaba a Dios tras la gloria y la victoria. Vean lo que pusimos de último. Todos nos enfrentamos a una serie de magníficas oportunidades, brillantemente disfrazadas de situaciones imposibles. Eso me lo enviaron hoy y me encantó, y le digo yo a Dylan, por favor, ponga esto. Lindísimo. Dice, todos aquí, todos nos enfrentamos a una serie de magníficas oportunidades que Dios nos está dando para glorificar su nombre, como lo hizo con esta mujer, que nos deja un legado de que es una mujer valiente, de que es una mujer segura en Dios y que es humilde. Pero dice, ¿y cómo está disfrazada esa oportunidad? De situaciones imposibles. Aleluya, gloria a Dios, porque tenemos el Dios de los imposibles, porque nada es difícil para Dios. Dice que nada es imposible, mucho menos difícil. Nada es imposible para Dios. Yo quiero pedirles a ustedes que se pongan de pie para que oremos. Que en esta mañana el Espíritu de Dios nos visite a todos, así como en la alabanza. Que el Espíritu de Dios nos visite en esta mañana. Quizá muchos aquí hemos estado por años amedrentados por el enemigo. Quizá muchos aquí hemos estado pensando que Dios ante esto no va a poder hacer nada, o que esta situación es demasiado difícil para mí. Pero hoy, una vez más, hemos aprendido que Dios usa a quien Dios quiere. Una mujer que se atrevió a caminar en una época difícil como la que vivimos hoy. Hoy la estamos viviendo. Hoy la estamos viviendo. En donde el enemigo viene de muchas maneras a atacarnos, a atacar nuestra familia, a atacar nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, para distraerlos y para distraernos a nosotros con el montón de luces de colores, y que nos desviemos y nos desenfoquemos del propósito de Dios en nuestra vida.